Diga, bueno, yo creo que muchos de ustedes ya me han oído y me conocen en las diferentes plataformas, porque, bueno, siempre estoy pendiente de estar escuchando la palabra de Dios. Yo sé que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Y bueno, tengo, sí, como ya tengo, voy para 13 años de cristiana, soy de la Iglesia de Cristo de Barinas, Venezuela. Actualmente me congrego en Panamá Centro, en Ciudad Panamá, y me encanta servir y me encanta que me llamen para una enseñanza porque eso me dedico es a estudiar y estudiar y a hacer una conexión con el Espíritu Santo para que sea Él el que me dé la palabra. Como les decía, esta clase fue hecha como para niñas porque el Señor dice que seamos como niños. A mí me encanta enseñar con imágenes, me gusta mucho enseñar también con imágenes y eso es parte de lo que he aprendido porque soy estudiante de Lille. Ya México me está llamando para hacer mis 2 últimos años de maestría. Se necesita que sea presencial y le estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad para ver si puedo ir a terminar esa carrera que fue de 5 años. También trabajo con el equipo de la revista La Mujer Cristiana, en la cual todas ustedes ven que se publican los devocionales matutinos. Gracias a Dios soy de ese equipo, del equipo sur de la revista cristiana. Aquí se encuentran mi hermana Joca Beckett, es de publicidad de la revista y bueno, realmente me gusta mucho servir. Me gustaría que me dieran la oportunidad para compartir pantalla, por favor, hermana Ana. Está habilitado, hermanito. Listo. Bueno, mis amadas hermanas, la enseñanza que les traigo se llama Ama a tu prójimo como a ti mismo y se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 39. Esta cita bíblica dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y si nosotros vemos que dice, y el segundo es semejante, necesariamente tenemos que ir al contexto. Y el contexto está en Mateo capítulo 22, versículo 37, que dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en este gran mandamiento Jesús nos está diciendo, primero, ama a Dios. Segundo, ámate a ti misma. Tercero, ama a tu prójimo. Y la pregunta sería, ¿podemos amar sin conocer a Dios? Y la respuesta es no, porque primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El mundo dice que ama, pero el amor del mundo tiene principio y fin. Pero cuando no conocemos a Dios no podemos amar, porque el verdadero amor viene de Dios. La fuente del amor es Dios. Entonces, el primer paso para que nosotros vayamos al amor al prójimo, necesariamente tenemos que amar a Dios. Para amar a Dios hay que conocerlo y para conocerlo tenemos que ir a la palabra de Dios. En la Biblia, Jesucristo es el principal protagonista. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de él. Y Juan 1:3 dice que todas las cosas por él y para él fueron hechas. Si quieres conocer el amor y el sacrificio que Jesús hizo por todo prójimo, por ti y por mí, lee, relee y medita en los 4 evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan nos muestran, nos presentan, nos enseñan a ese Jesucristo, a ese Salvador, a ese Señor de señores. Y aunque lo podemos ver en toda la Biblia, aquí en los evangelios podemos conocer todo de Jesús. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Los acabamos de decir, amar a Dios, ¿verdad? Pero si él dice, si me ama, ¿cómo se lo vamos a demostrar? Pues se lo vamos a demostrar amando al prójimo como a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque él dice que como a nosotras mismas, porque
Si nosotros no somos capaces de amarnos nosotras mismas, no vamos a ser capaces de amar a nadie. Entonces, el segundo paso es ámate a ti misma. En Génesis capítulo 1, 26, fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Y en Génesis capítulo 2, el 21, somos una creación especial. ¿Por qué somos una creación especial, mis amadas hermanas? Porque Adán fue creado del polvo, Dios lo formó del barro, y cuando lo hizo aún no estaban todas las cosas en el paraíso, pero cuando nos hizo a nosotras, no nos hizo del barro, nos hizo de carne y hueso, y nos puso en el paraíso cuando todo ya estaba listo, solamente para que sus hijas lo disfrutaran. Y en Efesios 1:5 dice que nos adoptó como hija. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidas para ser sus hijas. Un día llegó nuestro día de salvación. Nos predicaron el evangelio, nosotros lo oímos, lo creímos y lo obedecimos. ¿Y por qué somos tan privilegiadas? Porque anoche murieron muchos sin haber tenido ese privilegio de haber oído el evangelio, lamentablemente. Pero nosotros sí tuvimos esa oportunidad. Y Primera de Pedro 2:9, pues eso nos hizo ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eres muy valiosa. Vive tu valor y no permitas que nadie te lo quite. Eres un especial tesoro para Dios. Eres la niña de sus ojos. Dios te da muchas razones para amarte a ti misma, mis amadas hermanas. Y amar al prójimo como a mí misma. Conocemos el concepto que dice, el prójimo es todo ser humano que se encuentra cerca de ti, independientemente de las relaciones o parentesco. Amar a tu prójimo es tener empatía por otro ser humano sin importar su condición. Como a ti misma, es hacer por otro ser humano lo que te gustaría que hicieran por ti. Amar al prójimo como a ti mismo es acción. Para el mundo dicen que el amor es decisión. Para nosotros el amor no es ninguna decisión, es acción. Como dice Juan 3:16, Dios amó y dio, porque amar es hacer, amar es obrar, amar es accionar para bien. Hay tantas, pero tantas acciones con las cuales nosotros podemos hacer el bien que a mí no me cupo. Orar, consolar, socorrer, donar, cuidar, dar, proteger, animar, abogar, sanar, curar, asistir, ayudar, exhortar, acompañar, defender, auxiliar, fortalecer, hospedar, cargar, colaborar, oír, levantar, valorar, fortalecer, perdonar, interceder, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplia esta acción. Y esta imagen me llama mucho la atención porque dice que para amar al prójimo, tu amor por Dios debe ser mayor que tu disolución de las personas. Nosotros cuando ayudemos no podemos estar pensando que sí, que cuando amemos y accionemos no podemos estar pensando que si lo merece, que si no lo merece, que si lo agradece, que si no lo agradece, porque este es un mandamiento. Si tú quieres mostrarle a Dios que tú lo amas, tu obediencia no depende de lo que haga el prójimo, no depende de que si lo agradece o no lo agradece. Además, mis amadas hermanas, la pandemia no amplió el panorama del prójimo. Ya todas ustedes son mis prójimos, aun cuando nos encontramos en diferentes partes del mundo. Son mi prójimo. Ya la iglesia pasó de ser una iglesia local a una iglesia universal. Yo particularmente he recibido bien de diferentes partes del mundo. Yo he recibido ayuda económica, palabras de aliento, palabras de fortaleza, oración por mí, mi hijo. Que no he recibido yo de todas ustedes, aun cuando se encuentran en diferentes partes del mundo. Con decirle, mis amadas hermanas, que una hermana viajó de Honduras para Venezuela, hizo escala aquí en Panamá y ella aquí en Panamá se dio cuenta que se le perdió la maleta.
Cuando llegó a Venezuela hizo contacto con todo el mundo. Uno de esos, todo el mundo, hizo contacto con un hermano en Brasil. El hermano de Brasil hizo contacto conmigo y me dijo, en Panamá se perdió una maleta de una hermana, Ali. Y yo dije, bueno, señor, usted sabe dónde está la maleta. Y como yo he recibido bien, yo voy a ocupar ese tiempo para ayudar a la hermana. Y como vivo aquí en una casa donde su mamá, donde la señora es mamá de una chica que trabaja en el aeropuerto, me fui a hablar con ella y no estaba la mamá, estaba directamente la hija visitándola. Y le dije, ay, mira, tú sabes que a una hermanita se le perdió la maleta. Y me dijo, ay, bueno, dame el número de vuelo, tómalo. Y entonces me dijo, vamos a averiguar. Y me dijo, ay, la maleta se quedó, fue en Honduras, pero déjame, yo hago una llamada. Y la maleta se la trajeron de Honduras a Panamá y de Panamá los 2 días ya la tenía la hermana en Venezuela. Y el papá, que también es hermano, todos los días del mundo me manda una tacita de café con versículos de los salmos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar si nosotros también hemos sido ayudados? ¿Cómo nos vamos a ocupar un pedacito de espacio, un poquito de tiempo, un sacrificio para hacerlo por los demás hermanos? Y vámonos a los orígenes. En el Antiguo Testamento, Jehová dio a Moisés las tablas de la ley. Yo no sé si estoy hablando muy rápido, cualquiera me hace señal, porque yo hablo rápido. Pero si vamos entendiendo perfectamente, chévere, continuamos. En el Antiguo Testamento, Jehová dio a la ley, Jehová dio a Moisés la tabla de la ley. En ella se encontraban todos los mandamientos que el pueblo de Dios tenía que cumplir. En el libro de Éxodo, capítulo 20, se encuentran los 10 mandamientos, los 10 conocidos 10 mandamientos, que dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal de tu prójimo, no codiciarás los bienes ni la mujer de tu prójimo. Toda la ley estaba enfocada, era en evitar el daño al prójimo, en evitar que se hiciera la maldad. Eso era lo que Dios estaba diciéndole a Moisés en la ley. Y inclusive si podemos ver las demás leyes, todas están enfocadas realmente en hacer el bien al prójimo. Capítulo 21 están las leyes de los esclavos. Las leyes de los esclavos. Capítulo 22 están las leyes de restitución. En el mismo 22 están las leyes humanitarias. En la capítulo 23 siguen leyes humanitarias. Entonces, todas las leyes están enfocadas para hacerle el bien al prójimo. Y el origen donde por primera vez aparece este mandamiento es el Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí es el origen de este mandamiento, mis amadas hermanas. Para Jehová, nuestro Padre Celestial, era tan importante hacer el bien al prójimo que casi toda la ley se enfocó en ese propósito: amar y hacer el bien al prójimo, teniendo especial cuidado con los más vulnerables, las viudas y los huérfanos. Y eso nos lo dice aquí en el versículo 22 al 24. Dice: a ninguna viuda afligiréis, porque sus mujeres podrán quedar viudas y huérfanos, porque los heriré a espada, dice el Señor. A los esclavos, en Éxodo 21:2, Dios le daba la oportunidad a los esclavos de que sirvieran un tiempo y luego los amos tenían que darle libertad. A los extranjeros, era parte de la ley que cuando los judíos cosechaban los campos tenían que dejar regado, como decimos en Venezuela, tienen que dejar el repele para que los extranjeros comieran. Acordémonos de Ruth en los campos de Belén, en las siembras de Boaz, que Boaz le decía porque ya Ruth le gustaba a Boaz, le decía: tiren de lo que recogieron para que ella recoja, porque era una costumbre del pueblo judío que tenían que dejar en los campos alimentos para que los extranjeros pudieran comer. Y en Isaías, a través del profeta Isaías, Jehová llama al pueblo de Israel a un arrepentimiento verdadero. Dice: gente llena de maldad
Maldad, ¿qué es maldad? De todo lo que podemos hacerle al prójimo, porque normalmente no nos hacemos maldad a nosotros mismos, pero la maldad es cuando hacemos daño al prójimo, y esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, ¿verdad? Le estaban haciendo un daño, y entonces, ¿qué dice Jehová? Estoy hastiado de sus holocaustos, de sus vanas ofrendas y de sus oraciones. Estén a cuenta conmigo, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, y yo los perdonaré. Sus pecados pasarán de rojo carmesí a blanca lana. El Señor aquí pide: ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Yo no quiero sacrificios vanos, yo no quiero rituales vanos si ustedes realmente no están amando al prójimo. Es eso lo más importante para el Señor: amar al prójimo. Ama al prójimo, hazle bien al prójimo. Hacer el bien al prójimo es más importante para Dios que todos tus sacrificios. Y quiero leerles esta palabra, porque realmente esta palabra es hermosa, porque para amar al prójimo hay promesas eternas, que la veremos más adelante, pero aquí hay promesas para esta tierra, para este cuerpo, para esta vida. Y dice así: el ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. No es ese el tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí un día para afligirse uno mismo, inclinarse con la cabeza agachada como un junco, acostarse con ropa áspera y en ceniza? ¿A eso es lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero? Quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa, y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer, tus sombras serán como luz del mediodía. El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades. Cuando estés en tierra reseca, y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. Imagínate cuántas promesas no les leí, mis amadas hermanas, con que la gloria de Dios me siga todos los días de la vida, y que yo llame al Señor y Él me diga: aquí estoy. Mucho, mucho como para estar muy pendiente de este mandamiento. Ahora, en el Nuevo Testamento, dice en Mateo 22:36, un intérprete de la ley le preguntó al maestro: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya eso lo acabamos de ver. Toda la ley se refirió fue a este mandamiento. Todos los profetas, entre el profeta Isaías que le acabo de leer, está que es esto lo que el Señor ama, que podamos ayudar al prójimo, porque todo, como dijo Jesucristo, toda la ley se redujo fue a ese mandamiento, y eso lo dice Romanos 13, cuando dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume.
toda la ley se resumió en que ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Y qué es mi prójimo? En Lucas 10, del 25 al 37, tenemos la historia del buen samaritano y todas las conocemos. No la voy a leer porque es una historia aquí un poquito larga y nos falta estudiar, pero dice, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Escuchen, heredaré la vida eterna. Y ahí es donde Jesús les da la historia del samaritano. Pasó el cura, no ignoró al herido. Pasó el levita, ignoró al herido. ¿Quién era el cura y quién era el levita? Profesaban a Dios. Pero pasó el samaritano y fue el movido a misericordia y dio mucho más allá, porque se fue y le dije, cuando yo regrese pago lo que a él le hizo falta o lo que ustedes gastaron en él. Entonces, vemos que si nosotros recreamos ese escenario al día de hoy, mis amadas hermanas, pasa un cristiano, llámese quien sea, una oveja, un maestro, un predicador, un evangelista, y ignoró. Pasa otro cristiano y lo ignoró. Pasa un mundano o un inconverso y fue el que se movió a misericordia. ¿Cuántas de nosotras no conocemos historias donde hemos recibido ayuda más de un inconverso que de un mismo hermano cristiano? Muchas pueden tener historias de eso. Dios no quiere religiosidad vacía. No podemos vivir un cristianismo solo litúrgico. Y para las que no saben qué es un cristianismo litúrgico, son todos aquellos actos que hacemos un domingo de adoración, orar, alabar, tomar la cena del Señor, ofrendar y escuchar la enseñanza. El objetivo de congregarnos es justamente para estar más próximos, para que seamos prójimos los unos a los otros y consolarnos. Consolarnos, esta palabra en la Biblia viene del griego parakaleo, que tiene referencia, nosotros lo usamos cuando de pronto una hermana pierde un familiar, que Dios te consuele. Consolar, mis amadas hermanas, es parakaleo. Y aquí va incluida todas las acciones de las que hablamos al principio, que era la acción de amar. Consolar, animar, ayudar, exhortar, asistir, cuidar, sanar. Mis amadas hermanas, ¿cuántas veces se ha ido a la congregación y ni siquiera has mirado al lado quién se sentó a tu lado? Como te has ido, has cumplido con los actos litúrgicos y te has ido. No te has acercado al hermano que por una u otra razón te interesa, que está enfermo, para preguntarle, hermano, ¿cómo sigue tu salud? Hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Hermano, ¿en qué te puedo servir? Esas hermanas que están con esas tremendas barrigas embarazadas, podemos acercarnos y decir, hermana, ¿puedo ir a ayudar a limpiar tu casa? Para eso es que el Señor quiere que nosotros nos congreguemos. No es para que tú vayas, te pongas la mejor pinta el domingo y vayas y te sientes, cumpla con lo litúrgico y así como llegaste, te fuiste. ¿Cuántos hermanos no van a congregarse sin haber desayunado? Muchos hermanos. ¿Por qué no podemos acercarnos a uno de esos hermanos que sabemos que no ha desayunado y decirle, hermano, vamos a almorzar para mi casa? Y si tenemos platica, ¿por qué no? Vamos a llevarlo, vamos a una fonda a comer, un restaurancito, algo por ahí, vamos a comer. O simplemente darle la cola. Hermano, lo puede llevar para su casa. Eso es lo que el Señor quiere. No es que vayamos solamente a cumplir lo litúrgico. Eso es comunión. Congregarse es comunión. Y Él no quiere religiosidad vacía. No quiere. Él quiere que ames. Amar es obrar o amar es hacer. Amar es servir. El Señor quiere que vivamos una religión pura, limpia y sin mácula, que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nuestra vocación como hija de Dios es servir, hacer el bien a todo prójimo, como me gustaría que me sirvieran y me lo hicieran, como me hicieran ese bien a mí. Cada vez que recibas una bendición de parte de Dios, bendice a otro.
Jesús es mi ejemplo de vocación, de amar y servir. Esa fue la vocación de Jesús. Alimentó a multitudes. Recordemos los 5,000, dio vista a los ciegos. Recordemos a Bartimeo, a los paralíticos hizo caminar en el estanque de Beceba, a los sordos hizo hablar en Decápolis, limpió a los leprosos. Recordemos la historia de los 10 leprosos, sanó a las enfermas, la suegra de Pedro, la mujer de flujo de sangre y muchos. Resucitó a los muertos, la hija de Lázaro, la hija de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Perdonó a las mujeres pecadoras, aquella que llegó a la casa del fariseo y derramó perfume en sus pies. Salvó al mundo de la condenación eterna donde estamos involucrados tú y yo. Jesús no hizo acepción de personas para hacer el bien. Judíos, samaritanos, romanos, paganos, conocidos, desconocidos, inmundos, centuriones, ladrones, publicanos, ricos, pobres, a los que lo amaban, a los que lo odiaban, al que lo traicionó, al que lo negó, a los que lo abandonaron, a los enemigos, a quienes lo llevaron a la muerte. Sanó la oreja de Malco. Si no recuerdan quién es Malco, él era el asistente del sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? El principal que pidió crucifixión para Cristo. Eso está en Juan 18:10. Ahí aparece el nombre de ese siervo, del sumo sacerdote. Malco, su amor y su bien hecho al prójimo no tuvo límites. Jesús, con su amor y el bien que hizo a través de muchos, que hizo a través de los milagros, demostró al mundo que era el Hijo de Dios, que era el Salvador, porque el amor y el bien más grande que hizo fue morir indignamente en la cruz, ser sepultado y resucitar el tercer día para darnos vida eterna. Jesús puso su vida por amor al prójimo, por ti y por mí. Juan 15:13 dice, no hay mayor amor que dar tu vida por los amigos. Jesús es mi mayor ejemplo de amar al prójimo. Ahora nos toca a nosotras. Gálatas 6:10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Nuestro prójimo más cercano, mis amadas hermanas, es nuestra familia natural, es nuestro primer ministerio, son los testigos de nuestro testimonio. Ellos son los principales testigos de nuestro testimonio. Un momentico. Y les voy a decir una cosa, mis amadas hermanas. Yo tenía un grave error de ponerme pendiente. Era más de los hermanos. Aquí no dice eso. Aquí dice mayormente, pero nuestro primer ministerio es nuestra familia. Y por ese error yo tenía un hermano que decía, Ali, contigo no se puede contar para absolutamente nada, pero no te llame un hermano para que vea que tú saltas y brincas por ayudarlo. Pero uno no cuenta con tu ayuda. Es como, eso es ser luz en la congregación y oscuridad en la casa. Eso yo lo entendí después, porque mi hermano inconverso es al que le tengo que servir para que llegue a Cristo. Mi primo inconverso, mi madre inconversa, mi hijo inconverso, a quien tengamos inconverso. Gracias a Dios, de verdad, y es para la gloria de Dios, casi toda mi familia le prediqué y casi toda mi familia se bautizó. Pero ellos vieron en mí el testimonio, porque de verdad ellos vieron que Dios se glorificó en mi vida. Vengo de una vida muy terrible. Dice, mayormente a la familia de la fe. Mientras más amemos a los hermanos, mientras más amemos, más y más amemos a nuestros hermanos, más vamos a querer servirle. A todo. Esto implica a todo el mundo, tu vecino, a la persona que está en la calle pidiendo una comida, a todo el mundo, inclusive a nuestros enemigos. Y aquí quiero pararme para contarles una anécdota, mis amadas hermanas. Como les dije, el tipo de vida en que vengo,
estuve en una oportunidad en la prisión. Estuve por un delito que no era el mío, pero estuve en la prisión. Y en la prisión llegó una mujer que tenía muchos años privada de libertad porque había matado a 7 mujeres dentro de la cárcel y nunca salía en libertad. Y recuerdo que un día llegó su hija, una niña, y yo escuché que le dijo, mamá, gracias a Dios ya pronto te vas a la casa. Y entonces ella dijo, ay, sí, hija, ya me falta poco para terminar la condena, son muchos años presa. Y entonces en la cárcel pasa algo, mis amadas hermanas. Eso es un lugar lleno de mucha maldad. Y cuando alguien ya se va a ir en libertad, las personas hacen lo posible para que no se vayan, para pararles la libertad. Hay tanta maldad que muchas personas llegan con el corazón bueno y salen con el corazón malo. Y por asunto de envidia, ella me apuñaló por la espalda y ella daba por donde iba a matar. Ella me dio un poquito más abajo del glúteo, donde pasa la femoral y la aorta. Si ella me toca la aorta, yo no estuviera aquí, pero no era la voluntad de Dios. Pero me tocó la aorta y esa vena, boté demasiada, pero demasiada sangre que el médico me dijo, va a estar muy lento tu recuperación. Y pasó por milésima por la femoral. Y le digo, 5 minutos son suficientes para que bote sangre por la femoral para que muera. No sé quiénes conocen de medicina, pero la femoral es muy rápido que tú te desangras. Cuando yo regresé, que ya me estaba recuperando, me dijeron, mira, van a presentarse los fiscales para que tú formalices la denuncia por el homicidio frustrado en tu contra. Y ellos vienen mañana. Yo dije, wow, yo le dije, Señor, ¿qué hago? Yo no conocía a Dios. Y sin embargo me paré y me fui de mi celda a la celda de castigo y le dije, ¿sabes qué? Te perdono por haber querido quitarme la vida. Le dije, pero ¿sabes qué? Yo no voy a ser la que le quite la alegría a tu hija, porque yo la escuché cuando dijo que estaba muy contenta de que tú regresaras. Bueno, mira, no te voy a denunciar, le dije, no voy a salir a denunciarte mañana y vas a llegar, tu libertad va a llegar muy pronto. Aprovecha la oportunidad que te está dando el Señor y mira, te está esperando tu hija. Entonces, ella a los días se fue en libertad y yo no le salía a los fiscales, ella se fue en libertad y yo salí en libertad al poco tiempo y saliendo de la prisión, tomé un taxi para irme a casa y el taxista fue el que me predicó el evangelio y desde ese día hasta hoy soy cristiana y puedo decir que si aún cuando no conocía a Dios pude perdonarle la vida a alguien que me quiso matar, yo considero que hoy día en Cristo se me hace más fácil. Mateo dice del capítulo 5 del 43 al 48, amen a sus enemigos. Y Proverbios 3:27 dice, si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. No vamos a leer todo esto en versículos, pero solamente voy a dar el objetivo de cada uno de ellos. Y porque son muchos, dice primero Proverbio 19:17, ayudar al pobre es hacerle un préstamo del Señor, Dios paga. ¿Usted cree que si ustedes si el Señor es deudora de ustedes, les irá a pagar? Me pregunto. Gálatas 6:12 dice, ayudemos a llevar las cargas de los otros. Esta es la razón por la que nos congregamos, por la que el Señor nos pone una al lado de la otra. Mateo 7:12, trata a los demás como quiere que te traten a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Filipenses 2:3, no hagas nada por vanidad. No estés entregando una bolsa de comida y haciéndote un selfie. Romanos 15:2, agrada al prójimo para su bien, edifícalo. Y esta palabra nos viene hablando de los débiles, los recién convertidos, los que tienen dudas, los que aún viven en culpa. Es un deber de nosotros edificarlos, fortalecerlos con la palabra de Dios, no con nuestras propias opiniones. Primera de Tesalonicenses 3:12, ámense más y más, multipliquen su amor entre ustedes para que haya más gozo en el servicio. Proverbio 25 del 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le quitas el enojo. Me estaba contando mi hijo, el enemigo, aquí no estoy diciendo el amigo, me estaba contando mi hijo que estaba un padre con su hijo en un restaurante que es al aire libre y pasó un demente de esos que andan en la calle que le tiró una piedra y se la pegó su hijo en la cabeza. ¿Y qué nos dice esta palabra? ¿Verdad? Dale de comer y dale de beber. La persona tenía que decirle al loco, ven para que te comas una hamburguesa, de que le pegó al hijo.
Pero eso no es lo que nosotros hacemos. No crean que amar al prójimo como nos lo está pidiendo el Señor no es tan fácil. Hay que realmente amar a Dios y querer ser obediente. Marcos 16:20 dice que confirmaban la palabra con señales, así como Jesús y los apóstoles confirmaron la palabra con los milagros que hacían en pro del bien del prójimo, y muchos creyeron. Hoy, tú y yo, hermanas, viviendo como Cristo, sirviendo y haciendo el bien con amor, con alegría, con ese deseo grande de obedecer a Dios, lograremos que muchos crean en su Cristo y su glorioso evangelio, y muchos se convertirán al cristianismo. Amén, así sea. El mayor amor y bien que le puedo dar a mi prójimo es llevarlo a la cruz, predicarle el evangelio, ayudarlos a alcanzar la gracia. Para la acción de amar al prójimo hay promesas de salvación. Mateo 25 del 31 al 46. Entonces Jesús le dijo: venid, benditas de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me cuidaste, en la cárcel y me visitaste. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste. El Señor no dijo aquí en esta palabra del juicio a las naciones, no dijo: venid, benditas de mi Padre, porque me amaste con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No, esto fue lo que Él dijo, porque Él sabe que haciendo esto lo estamos amando a Él primero. Esto es una consecuencia, uno, de amar a Dios, y dos, de demostrarle que lo obedecemos, porque aquí está todo lo que el Señor quiere que tú obedezcas. Ama a tu prójimo como te amas a ti misma. Y recuerden, mis amadas hermanas, que también dijo: el que no lo haga, porque hubo los cabritas a la izquierda, el que no lo haga, como dice aquí, déjame buscar aquí un momentico, 25, ajá, dice el Señor: el que no lo haga, porque hubo quienes no lo hicieron, lo vieron con hambre, no le dieron de comer, le vieron con sed, lo vieron extranjero, lo vieron forastero, lo vieron desnudo, lo vieron enfermo, lo vieron preso y no lo hiciste. Entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces le responden: de cierto, os digo que en cuanto no lo hiciste, este es el 45-46 de allá del capítulo 25. Entonces, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán esto al castigo eterno. Sí, al castigo eterno, porque para la omisión, o mejor dicho, para los que no saben qué es omisión, perdónenme, para los que no obedezcan el amar al prójimo, para la omisión hay promesas de condenación, los tenemos en Mateo 7 del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Pero Señor, yo prediqué en tu nombre. No te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Acuérdense el cura, acuérdense el levita. Eso van a decirle al Señor: Señor, Señor, pero yo prediqué en tu nombre. Al cristiano que también pasó por un lado, recreando el escenario al día de hoy, le va a decir el Señor, le va a decir: Señor, Señor, pero yo prediqué en tu nombre. No te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Muchas veces podemos estar predicando a Dios, pero no haciendo lo que más Él quiere que tú hagas, que es amar al prójimo como a ti mismo. Ahí es donde se reduce toda nuestra obediencia. Y puede ser que no estemos haciendo maldad, mis amadas hermanas, pero puede ser que no estemos haciendo nada. Vas a la congregación y ni siquiera te diste cuenta cuál fue el hermano que tuviste al lado. Nunca te has acercado a ningún hermano para ver qué necesita, para decirle en qué te puedo servir. Nunca te has ocupado de llevar un hermano que tú sientes que no comió para ir a la congregación a invitarlo a comer. Nunca montaste a nadie en tu carro si tienes carro.
Apártate de mí, hacedores de maldad. Es posible que no estemos haciendo maldad, pero es posible que no estemos haciendo nada y se te va a contar por omisión. Pobreza eterna, el fuego, el lloro, el lloro, el gusano que no muere y el rechinar de dientes. Esa es la promesa, mis amadas hermanas. Así que cumple con este gran mandamiento. Ama al prójimo como a ti misma y garantiza tu corona de vida eterna, porque es lo más grande que puedes hacer para que tu Padre Celestial, que está en los cielos, se sienta orgulloso de ti, como su hija amada y obediente, porque lo glorificas, así como Jesús lo glorificó cuando por obediencia al Padre entregó su vida para salvar al mundo de la condenación eterna. El amor y el bien que hizo Jesús por todo prójimo lo hizo merecedor de su gloria. Estar sentado a la diestra del Padre. Me perdonan la imagen, parece medio católica, pero bueno, esa fue la que encontré. Ama a tu prójimo como a ti misma y alcanza tu lugar en el cielo. Dios la bendiga. Aquí puse un animalito, porque aunque no son seres humanos, ¿verdad? Que es donde califican al prójimo, seres humanos, también ellos son merecedores de que le hagamos el bien. Muchas gracias. Dios me las bendiga.